Hola, episodio 37, Cerebro Pixel Podcast. Pa, 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 pa. No hace falta que yo haga los sonidos con la boca si yo tengo la magia de la edición. ¿Cómo andan? Bien, saben que acababa de intentar grabar este intro, pero tuve que detenerlo porque me había echado unas gotitas. Y pensé que ya había pasado tiempo suficiente para que mis ojos estuvieran en sus niveles normales y no, estaba ahí todo lagrimando. Todo, No sé, hoy me desperté con los ojos así secos. Sentía que cuando parpadeaba sonaban los párpados. Viste, como esa sensación que te están soplando en la cara todo el tiempo. Qué fastidio eso. Es muy raro, no sé si eso coincide con cómo esté el clima en ese día, ¿sabes? Si está muy nublado, si está lloviendo. No me he puesto a prestar la atención. O debería googlear, a lo mejor es simplemente algo de mí. Me falta agua, me falta hidratación, polvo, who knows. Pero bueno, es que el clima acá, no sé si están al tanto, el clima acá en el sur de la Florida en los últimos 5 días ha sido terrible. Hemos estado inundados, pero mal. Y saben que estoy viendo esto cada vez más y más a menudo en las temporadas de huracán o en las temporadas de lluvia en el sur de la Florida. Especialmente en Miami y sus alrededores. Se inunda muy fácil. Nosotros somos un puto pantano, esa es la verdad. Estamos literal a nivel del mar. Y todos los años amenazan que ciudades como Miami se van a inundar por el calentamiento global, por lo rápido que se están derritiendo las capas de hielo en los polos de la Tierra. Y aquí cada vez que cae un palo de agua, de verdad que se inunda todo. Tienes que tener una lanchita o el auto de James Bond que se transforma. Les voy a contar algo. Ya hace como 1 año y medio o 2 años me quedé encerrado hasta las 11 de la noche en la que era mi oficina en el Doral, porque igual estuvo lloviendo como 2 días seguidos. Y esa tarde cayó pero una tormenta terrible. Y llegaron las 5 de la tarde y yo salgo y veo que estaba todo hecho un mar. El complejo de oficinas abajo, en el lobby hasta afuera, así, todo hecho un mar. Y yo, no. Y hubo mucha gente desesperada que dijo, no, yo no me voy a quedar acá un viernes después de las 5 de la tarde en la oficina. Me lo maman. Y hubo gente que intentó sacar su auto, que era como el mío, 4 puertas, un sedán, y se quedó atascado el auto, muerto, inundado en el gate, en la salida del complejo, porque en esa salida hay como una bajadita y ahí se puso el nivel todavía más, ¿me entiendes? Terrible. Y los autos quedan sumergidos hasta a nivel del retrovisor. Era estúpido. Y gente pensaba que podían pasar el auto rapidito y no, y ahí quedaron trancados. Yo me pude escapar a las 11 de la noche porque me fue a buscar un amigo que tenía una camioneta 4x4 porque le gustaba hacer eso de rustiqueo. Y me fue a rescatar. Y yo dejé mi auto allí en el garage. Como que bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Y me fui. Al día siguiente volví, prendí mi auto, estaba tranquilo. Como que ahí no se inundó mucho. Pero los demás, yo vi un montón de grúas llevándose los demás autos y yo, ay, eso sí salió caro, esa gracia. Entonces estamos viendo esto cada vez más en Miami. El clima está súper loco y no sé si eso tenga que ver porque me desperté con los ojitos todos secos. No sería al revés, más bien si estoy súper rodeado de humedad. Ahorita la humedad debe estar como un 99.9%, debe estar respirando agua. Quizás por eso es que estoy yendo mucho al baño. Bien, para los que no me conocen, ya saben, @cerebropixel en Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Todos los domingos a las 7 de la tarde, Eastern Time, les tengo un episodio nuevo. Me puedes disfrutar por Spotify, Google Podcast o en este formato de vídeo en YouTube. Denle a suscribirse. Se los digo porque me estoy dando cuenta que si bien estoy creciendo poquito a poco en los números en views, en likes, etcétera, no se suscriben y me di cuenta que es como un fenómeno muy común en el internet. Todos los creadores de contenido, independientemente de tu tamaño, comentan lo mismo, que la gente no le da al fucking botón. Es como algo... Simplemente te buscan religiosamente en la barra del buscador de YouTube, te ven, consumen tu contenido, pero nunca le das al fucking botón. Dale al botón, de esa manera estás apoyando a este proyecto y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y no sé ustedes si recuerdan, en los primeros episodios les dije que la meta con esto era que en los episodios 100 y pico Augusto esté aquí sentado extremadamente musculoso, papiado.
Te dirán por qué. Porque, bueno, por cada suscripción, por cada clic que le dan a mis canales de suscribirse, yo crezco. Literal, yo crezco. No el podcast. Augusto crece. Así que mientras más le den, van a ver a Augusto un poco más grande, más grande, más grande, hasta que de pronto ocupo toda la fucking pantalla así. Bien, vamos a arrancar rapidito con los titulares de la semana. Miren, en Ecuador está llegando una epidemia, pero no como la que ya vivimos, la que acabamos de comentar. Una epidemia de estafas de negocios piramidales, y que en los últimos años en Ecuador las denuncias por estafas financieras piramidales subieron de 2 a casi 50 por mes. Mierda, eso es demasiado. Eso es demasiado. Miren, los que no tienen idea qué es un negocio piramidal, es un esquema o un plan de negocios engañoso que capta ilegalmente recursos y que respalda su operación con el rápido crecimiento de sus depositantes. Este crecimiento está impulsado por las contribuciones de los clientes, que reciben tasas de interés más altas de las que pueden pagar las empresas del sistema financiero formal. Eso, en español común y corriente, es personas que simplemente te quitan plata y te dicen que eso va a pasar a un fondo de inversión, que te van a pagar un porcentaje de interés. Pero ¿cómo funciona o qué diferente tiene este sistema con ir tú a un banco a hacer lo mismo? Esta gente usualmente te pide plata y te dicen que te van a devolver tu plata más un interés brutal en un periodo de tiempo muy corto. O sea, te hacen promesas financieras bastante osadas, y que ellos saben que el sistema privado o el sistema legal o gubernamental no lo puede cumplir. Por eso es tan tentativo. La gente dice, wow, si yo te doy $1,000 y tú me dices que en 9 días me vas a dar $10,000, toma toda mi plata, te doy todos mis ahorros, ¿me entiendes? ¿Cómo funciona esto? El tipo empieza a recibir plata de todo el mundo, y con esa entrada de dinero masiva, él puede prometer a ciertos clientes ciertas condiciones comerciales estúpidas como las que acabo de decir. A lo que voy es que si un día todos los clientes deciden sacar su plata, se cae todo el esquema y lo descubren. Pero eso no ocurre así. Entonces, de esa manera es que ellos se pueden sostener sobre el tiempo, porque de pronto a los clientes más pesados o a los más importantes sí le pueden pagar, entre comillas, lo que le prometieron una o dos veces, porque esas personas generalmente no van a sacar esa plata así de rápida, ¿se entiende? La siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Entonces ellos se aprovechan de esto armando una fachada de que mira, sí funciona la vuelta, pero en realidad por dentro eso es un esquema totalmente ilegal que se está fundiendo en cualquier momento. Y eso es lo que sucede cuando muchos de estos clientes deciden simultáneamente sacar la plata al mismo tiempo. Ahí es cuando se dan cuenta que era un castillo de papel. ¿Y dónde está mi dinero? Fuck. Bueno, en este momento Ecuador está azotada por este tipo de negocios. Por ejemplo, hubo un escándalo hace poco donde Miguel Nazareno, conocido como Don Nasa, que era un ex militar ecuatoriano, él protagonizó un escándalo gigante de una estafa de estas piramidales, en donde involucró gente, alto funcionario del gobierno y de la Fuerza Armada. Él ofrecía, escuchen esto, él ofrecía tasas de interés del 90% y que te pagaba en 9 días. Bueno, a este tipo, a Don Nasa, lo encontraron al sur de Quito, su cuerpo. El asesinato ocurrió una semana después de que Nazareno haya visitado el Ministerio de Defensa con otras personas sospechosas. Nazareno ingresó al complejo militar, que tiene altos filtros de seguridad, en una camioneta llena de fajos de billetes, y luego escapó de las autoridades militares y policiales que realizaban un operativo. ¡Wow! Miren hasta dónde se metió este tipo. Miren. Anda a saber a quién jodió. Bueno, ahí dicen que se metió con todo el mundo, toda la cúpula de la esfera superior del gobierno. Tú no puedes joder con esa gente. Tú no puedes joder con ninguna gente, empezando por ahí. Y se le ocurrió. Miren que había un reporte que el tipo se la estaba creyendo de Pablo Escobar. Estaba amasando tanta plata este tipo con ese esquema falso, que él solía toda la semana unos barrios bastante como favelas de Ecuador, al sur de Ecuador. Él estaba organizando como estos eventos donde paraba un camión y le daba electrodomésticos gratis a la gente de los barrios, ¿me entiendes? O sea, el tipo estaba empezando a meterse ahí. Qué loco. Bueno, en otro orden de ideas,
chicos y chicas, estamos como a 2 semanas, sí, como a 2 semanas, el 19 de junio, para las elecciones definitivas de Colombia. Y quise traer un poco acá los titulares para que empecemos a comparar cuál es la tendencia de nuestro país vecino. Hablo en nombre de los venezolanos. Es muy importante lo que vaya a pasar en Colombia en los próximos 15 días, porque se están decidiendo literal su suerte entre dos extremos opuestos, entre un tipo que era ex guerrillero, al cual apuntan también de tener ideologías socialistas similares a las de Hugo Chávez en Venezuela. Y luego tienes este tipo que es centro derecha aparentemente, que es una persona bastante mayor, pero que tiene un respaldo de la fuerza central y derecha de Colombia. Sin embargo, por como he estado leyendo, no sé mucho de la historia geopolítica colombiana, no quiero hablar de eso. Lo poco que me he puesto a leer, me doy cuenta que no es tan diferente a la venezolana. Es un popurrí, un circo de izquierda, derecha. Pero Colombia ha sufrido mucho de violencia de parte de guerrillas y grupos violentos extremos de izquierda. No sé si de derecha han habido algunos de estos. Imagínense una guerrilla de la derecha. Bueno, se llaman militares, ¿no? Bien, según las encuestas colombianas, así van los porcentajes. Miren, las encuestas indican que Hernández, que es el que les estoy diciendo que es de centro derecha, es el más fuerte que Petro en regiones como el eje cafetero y Antioquia, en el centro oriente del país y el centro sur del país. Por otra parte, tiene ventajas sobre Hernández Petro en Bogotá, impresionantemente, en la región del Caribe y Pacífico colombiano. Hay algo muy curioso en esta estadística. Fíjense que la gente más joven de entre 18 a 40 años apoyan más a Petro, el izquierdista, ex guerrillero, etc. Mientras que la gente de 40 a 56 años apoyan más a Hernández. ¿Por qué la juventud? O sea, yo entiendo que cuando estamos jóvenes y con esta inyección de energía y que cuestionamos todo y estamos rebeldes, entiendo por qué de pronto partidos izquierdistas suenan un poco más tentativos o jugosos que el de la derecha, con todos estos ideales, estas utopías, ¿me entiendes? De hermandad, de patriotismo, de que la clase superior te está oprimiendo y por eso nadie de tu comunidad está disfrutando una vida plena. Son como ideas que puedo entender por qué a los jóvenes se les hace un poco más lindas que las otras. Pero es tonto que aún así una utopía o una fantasía nuble tu sano juicio de darte cuenta de la historia que ha pasado en tu país y en los alrededores. Y hablo también para mí mismo, porque bueno, yo era súper ignorante de política, súper ignorante de sociedad, de historia de Venezuela, ¿me entiendes? Hasta recientemente, que obviamente ya me pateó el culo todo, todo eso. Y yo no volvería a votar, esto es bien personal, yo no volvería a votar por ningún partido izquierda en ningún país, ¿se entiende? Y yo veo como Latinoamérica hace izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, por ciclos, ¿me entiendes? Tiene ciclos donde toda la derecha agarra, la cagan, luego se devuelve la pelota, la caga y así está. Y en el meantime, en el entretiempo, la región sometida en mierda. Espero que en 2 semanas nuestros amigos colombianos hagan la decisión correcta, porque en los próximos años eso va a afectar el rumbo de toda la región y va a empeorar o mejorar la situación con Venezuela, que somos en este momento la perla del Caribe por las razones equivocadas. Bien, supongo que ya están al tanto. Voy a cerrar ya el ciclo de noticias. No quiero seguir con noticias. Ya ustedes me imagino que deben estar consumiendo muchísimas noticias a la semana. Pero quiero entrar ya de una vez en el tema porque tiene que ver mucho con esa reflexión que tengo desde hace un par de meses para acá. Y coincide casualmente y estúpidamente con el divorcio, no sé si están al tanto del divorcio de Johnny Depp y Amber Heard. Recientemente, después de 6 semanas de juicio y para adelante y para atrás y lucha entre los abogados de Johnny Depp y Amber,
se llegó a un veredicto, una decisión. Para los que no saben, Johnny Depp es un actor súper famoso de Hollywood. Amber Heard también es una actriz no tan famosa, pero está en el medio. Ellos dos se casaron en el 2014-2015 y después de 15 meses Amber Heard sometió el divorcio y comenzó una campaña de difamación contra el actor Johnny Depp, pero terrible. En el Washington Post, en un montón de portales, TMZ, en todos lados ella comenzó a hablar sobre como que un Johnny Depp bastante agresivo, violento, que la sometía, que la tenía en un estado de trauma mental. Habló tanta paja de Johnny Depp que el tipo perdió inclusive su tan esperado rol de Jack Sparrow en las siguientes películas de Disney, de Piratas del Caribe. O sea, el tipo perdió un montón de oportunidades laborales por esta campaña de difamación. Esto los llevó al día de hoy. Ellos estaban debatiendo ante una corte en Estados Unidos sobre quién difamó a quién y qué reparaciones deben haber. Y bueno, la corte falló a favor de... En realidad falló a favor de ambos, pero salió más jodida Amber porque Amber tiene que pagarle a Johnny Depp $15 millones porque consiguieron, creo que fueron todos los casos de difamación de ella como que sí ocurrieron. Y a Johnny Depp solamente le atribuyeron un solo caso de difamación y también tiene que pagarle una plata a ella, como $1 o $2 millones. Pero son 15 millones quien tiene que pagar ella y ella en teoría no tiene la plata. Y bueno, ¿por qué hablo de eso? Leí un reporte que anunciaba que desde hace años en Estados Unidos y también parte del mundo, el matrimonio como tal, como institución o como alianza entre dos adultos, ha estado en declive. Cada vez hay menos personas inclinadas a esa idea o a casarse. También esto se ha visto o se ve traducido en los índices de natalidad. Los seres humanos hemos estado dejando de tener hijos de una manera sostenida e inclusive ha aumentado a través de los años. Hay algo que está pasando con nosotros como especie. Nos estamos evaluando y nos estamos cuestionando mucho nuestro individualismo, me parece. O estamos tomando un poco más de noción de nuestro individualismo. Y nos hemos estado como que quitando todas estas capas, naturalmente, de ideas pasadas que sostenían comportamientos, costumbres y culturas que hoy en día nos parecen tan retrógradas y como no naturales. Yo hice un episodio hace tiempo atrás donde estaba cuestionando si los seres humanos habíamos nacido o estamos biológicamente programados para ser monógamos. Y entre todo lo que hablamos, los invito a que lo vean, está en YouTube, no sé en qué número era, pero ahí lo van a ver. En el análisis, en todos los estudios que pude traer a la mesa, nos dimos cuenta que los seres humanos compartíamos estrategias de reproducción y de relación de especies que son monógamas y también polígamas. Nosotros tenemos un poquito de ambas. Rescatábamos como que lo mejor de cada una y lo utilizábamos para poder perpetuarnos o garantizar nuestra supervivencia. No quiero entrar de nuevo en ese debate, váyanse para ese episodio porque ahí fue donde traje muchísimos datos, ¿me entiendes? Traje como mucha información detallada. Pero a donde voy es lo siguiente, quizás esa dualidad o esa flexibilidad que tenemos ha impulsado a que poco a poco nosotros nos cuestionemos ese concepto de esa unión bajo un dios o de un matrimonio. ¿Se entiende? Esa asociación o esa compañía que armas tú con otra persona, con ella, con él, con él, con como lo quieras denominar. Y cuestiones como la pandemia que han sido como un cuello de botella social, económico, cultural, que recién nosotros ahora estamos experimentando las consecuencias de la pandemia en todo punto de vista. Es bastante fácil ver la consecuencia de la pandemia en materia financiera. Es bastante fácil ver cómo eso afecta la inflación, aquello, esto, lo otro. Pero recién estamos viendo el efecto que tuvo en nosotros como individuos.
Ustedes pueden decir, sí, claro, la pandemia evidentemente aceleró o forzó a que los divorcios se dispararan, la tasa de nacimiento decreciera, porque bueno, muchos negocios se fueron a la mierda, a la quiebra, no hay recursos, la gente está estresada. Pero escuchen, la pandemia lo que hizo fue un boost, fue como una inyección momentánea al acelerador que ya quitó el pie del acelerador y estamos viendo las consecuencias. Pero ese patrón ya venía desde hace muchos años, antes de la pandemia, estoy hablando de décadas. Y le están poniendo el ojo porque, créanlo o no, para una nación o para un gobierno, una nación, como una entidad, si tú ves que tu población está parando de reproducirse y no está creciendo, tú no vas a crecer y eventualmente eso va a empezar a condenar y a joder a la economía. La economía o una civilización requiere sí o sí que haya más personas y cada vez estés creciendo y creciendo y creciendo. Eso es lo que lo hace sostenible. De lo contrario, me imagino que tienes que pasar por otro procedimiento para sostener esa cosa que nunca nos ha pasado. Es tanto así que en la época romana, por ley, era necesario y te obligaban a tener hijos. De hecho, beneficiaban en materia de impuestos y ayuda gubernamental a las familias más numerosas que aquellos que no. Si tú no tenías hijos, tenías que pagar impuestos y un montón de sanciones gigantes al Estado. Ellos te incentivaban a reproducirte. Todo eso tiene una explicación. De pronto en otro episodio lo puedo traer. Porque en materia financiera, la verdad que sí. Todo lo que es número lo que es finanzas y números es para mí ahora algo muy nuevo. Es como está entrando en esa transición que fue la política para mí también, pero la política sí empecé a tener un poco más de noción ya hace un poco más de tiempo. Y bueno, esa transición está pasando ahora con finanzas, así que me parece que ese sería un buen tema para adelante. Anyways, creo que el que estemos tomando tanta conciencia en quiénes somos, quiénes fuimos y a dónde vamos, ha llevado a esas estadísticas de matrimonio y de declive de nacimientos. A lo mejor las personas nos estamos dando cuenta que ante los ojos de Dios ya no es una penitencia tan severa el hecho de que no haya funcionado una relación, ¿me entiendes? Porque recuerdo que eso era uno de los conceptos o de las banderas, por ejemplo, del cristianismo. El divorcio por mucho tiempo fue ilegal, no se podía hacer, hasta que la iglesia poco a poco lo fue aceptando. Bueno, nos dimos cuenta, mira, somos personas muy, muy, muy complejas, hechas por Dios de esta manera. ¿Por qué encarcelarnos y vivir una vida de mierda producto de una relación que no funciona? No vinimos acá a buscar la felicidad y de pronto en la felicidad encontramos que no es obligatorio, no es necesario para nosotros armar una familia o tener hijos, que eso es también otro concepto que nos están inculcando en la Baby Matrix. Laura Carroll es una autora de un libro que se llama Baby Matrix y hablan de eso, de cómo la sociedad o cómo el gobierno para sostener su crecimiento y su autoridad inculcan o meten esta noción social subliminal a las mujeres específicamente de que ellas nacieron para tener hijos y ese es el único propósito de la vida. Entonces distorsionan a una sociedad que piensa en eso, de que si tú cuando estás adulto no estás casado, no tienes hijos, eres un fracasado, ¿me entiendes? No estás cumpliendo, no estás viniendo a esta vida a cumplir tu ciclo. ¿Pero por qué? Miren, una columna, un artículo en New York Times por Charles Blow. Él comenta que en los años 70, en 1970, en Estados Unidos, solo el 9% de la población entre 25 y 50 años no se había casado. Y ya para los años 90 y principios de los 2000, este 9% subió a 20%. Mierda. Y hoy, en el 2019, bueno, hace 2 años, ese número llegó al 38%. Wow, 38% de los americanos entre 25 y 50 años nunca se han casado.
Es un montón, un país de 400 millones de personas. Wow. Hay un cambio en ideología, hay un cambio en nuestra manera de ver la vida, amigos y amigas, ¿no les parece? Y eso me parece mágico. Es como que se está abriendo una nueva era de la humanidad. No estoy siendo un hater y no estoy diciendo que el matrimonio está malo. No, para nada. Me parece que es una idea hermosa. Me parece que es una asociación, una sociedad secreta. No, entre una sociedad em, bastante necesaria entre dos adultos para poder garantizar un proyecto tan grande como la familia y reproducirte. Si eso es para ti, tu propósito, adelante. Esa es la mejor manera de hacerlo, en mi opinión, teniendo una familia. Es la manera en que tú garantizas de que ese pequeño humanito se va a esculpir bajo bajo un mejor modelo de ti. Y vas a hacer del mundo algo mejor. ¿Se entiende? Mucho más fácil hacerlo en compañía que solo o sola. A lo que voy es que se está abriendo una nueva era de la humanidad. Así como hace mucho tiempo creíamos en deidades que regían el relámpago, las lluvias, las sequías. Ahí tuvimos como un pequeño despertar a otra manera de apreciar lo que nos rodea y quiénes somos nosotros y hasta dónde llegamos. Yo creo que estamos en ese interino, en ese salto a otra época en la humanidad, en donde ya nos estamos despegando más de esas ideas arcaicas de uniones eh, bajo el ojo de Dios, entre comillas, y estamos como más sintiendo más lo que somos nosotros como especie, aceptando nuestros demonios, nuestras falencias y tratando de acentuar un poco más nuestras virtudes, que por eso somos esta especie tan exitosa en este planeta, ¿me entiendes? Y tenemos la capacidad de ser todavía mejor. No solo para nosotros, sino para todo el globo como tal. Una responsabilidad gigante tener este cerebro. Bueno, para no divagar tanto en eso, quiero retroceder de nuevo a la columna vertebral del tema. Es interesante cómo no solamente por eventos de estrés como la pandemia, sino prácticamente nuestra percepción de la vida en sí ha estado sosteniendo esta tendencia de, de declive en tasa de natalidad y matrimonios como tal. ¿A dónde vamos? ¿Y cómo va a cambiar eso nuestra proyección en el tiempo como especie? O quizás esto es simplemente un bajón en este periodo de la historia y de pronto vuelve a subir más adelante. Eso sería re interesante de ver. Pero por ejemplo, Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, él hace poco estuvo dando unas declaraciones públicas donde él insistía y por favor le urgía a la gente que era momento de volver a tener muchos hijos, porque si eso no se sostiene, como estaba diciendo anteriormente, él no va a poder cumplir su sueño de poder llevar humanos a Marte. O él dice simplemente va a ser un poco más difícil los planes o los proyectos que hagamos para poder sobrevivir en este planeta que cada vez se está quedando con menos recursos y cada vez se está calentando más, y lo ve como una amenaza de verdad tangible para nuestra especie. Y dice, oye, si queremos sobrevivir en los próximos miles de años, necesitamos reproducirnos. Pero esto tiene que venir también diseñado con una manera de sostener mucha más gente de manera un poco más amigable con nuestro propio planeta, ¿me entiendes? Si no, nos estamos metiendo en una máquina de carne molida. Voy a hablar un poco de los porcentajes, los números referente a los nacimientos en Estados Unidos. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2019, el número de nacimientos diarios decayó en averaje 0.39% al año. ¡Wow! Mientras que, escuchen esto, se aceleró, pero mal, entre el año 2010 y 2019, llegando a un 0.96% de declive de nacimientos diarios. Holy shit. Y en la pandemia este número llegó a 4%. Ok, yo entiendo que en la pandemia, por lo que dijimos, nadie estaba muy contento, estábamos todos locked down. Pero se ha mantenido.
seguimos cayendo. Quizás ese concepto de venir a esta vida a dejar un hijo está desapareciendo. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, entonces ¿para qué vinimos a este planeta con genitales? ¿Por qué vinimos con esta urgencia biológica de reproducirnos? Eso quiere decir algo. Eso dice que simplemente eso ha garantizado que tu especie se haya sostenido en este juego de la evolución, en este juego de la vida. Pero ya a esta altura, nosotros, desde hace mucho tiempo, nos separamos de ese juego natural o de esa lucha que todos los seres vivos en este planeta persiguen. Es la verdad, nos hemos separado muchísimo de eso. Es demasiado fácil, entre comillas, porque hay países que no es así, pero en general es muy fácil hoy en día comprar y comer. No tienes que salir a cazar, a perseguir las migraciones de búfalos, a esperar que llueva para poder sembrar. Nosotros nos hemos separado muchísimo de la rueda natural de la vida. Y eso se está viendo en esto, se está creando una disyuntiva en nuestra necesidad biológica por reproducirnos y esto y lo otro. Y cuando eso se cruza, esa necesidad biológica se cruza con nuestra creatividad y nuestra psique tan desarrollada, se crean conceptos tan raros como matrimonios que te está viendo Dios, como que tienes que llegar a esta edad y tener estos hijos, si no cumpliste, no viniste a hacer nada, lo que viniste fue a perder tu tiempo. Y esos conceptos se han estado como desechando, ¿viste? Creo que estamos teniendo... Para cerrar el episodio, estamos entrando a una nueva fase de la especie, de nosotros como seres humanos. Me parece que está re interesante el poder vernos como en introspección. Discúlpenme mi español. Tener esa visión desde adentro de nosotros y darnos cuenta que somos pasajeros en esta experiencia de vida. Bueno, aquí estoy hablando bastante de mi punto de vista, pero cada quien tendrá sus motivos. Pero el darnos cuenta que muchos de esos conceptos viejos, como religión, como nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, están siendo mutados o desechados por algo un poco más interesante y nuevo. Algo que nos va a elevar y espero que nos lleve a una mejor posición. También para con este planetita. En fin. Los veo la próxima semana. Domingo, 7 de la tarde Eastern Time. Un episodio nuevo. Ya saben, todas mis redes sociales @cerebropixel. Le das a seguir. Suscríbete, dale like. Espero que se vayan pensando en eso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como especie? ¿Qué otras cosas van a empezar a cambiar en los próximos 10, 20, 30, 40 años? No en lo tecnológico, porque todos los años cambian muchas cosas, pero brutalmente. Digo en lo personal, en lo mental, en nosotros como sociedad. Eso va a estar interesante. Imagínate entrar en una máquina del tiempo y aterrizar 500 años en el futuro en Nueva York y hablar con alguien. Entender cómo está funcionando ahora la vida. ¿Existirán las religiones? Obviamente sí, pero ¿existirán los matrimonios? ¿Necesariamente llegaremos a ser todavía más y más y más humanos o seríamos mucho menos población, pero una estable y sincronizada? ¡Qué loco! Bueno, los veo el próximo episodio, ¿eh? Chao, chao.